Oremos una vez más. Señor, gracias por esta oportunidad otra vez de poder estudiar tu palabra. También gracias por la Santa Cena, que podemos participar, recordarte. Gracias también por tu palabra en la Santa Cena. Queremos seguirte pidiendo porque el mismo Espíritu que está obrando esta mañana siga ahora en la palabra y podamos ser bendecidos, podamos aprender, podamos escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Bendice tu palabra, bendice este tiempo, bendice tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 5, vamos a ver este milagro del Señor Jesús. Y bueno, este milagro solo se encuentra escrito en el Evangelio de Juan, no se encuentra en ningún otro evangelio. Entonces vamos a estar pasando más tiempo solo acá en Juan 5 y en algunos otros versos. Estaba pensando antes de la prédica, no sé si ustedes han escuchado alguna vez de que hay personas que tienen enfermedades artrosis o algunas parálisis, y algunas personas les dicen tienes que ir a estas aguas porque estas aguas traen sanidad, ¿no? Creo que de alguna manera todos nosotros hemos escuchado algo de esto. Algunos lugares donde la gente realmente con toda su fe va y se sumerge en esas aguas esperando recibir la sanidad que sus cuerpos necesitan, ¿no? Más que todo estas aguas minerales, y ciertamente las aguas minerales traen bienestar al cuerpo, pero a veces hay una mística en lugares más recónditos que la gente hace lo que sea por llegar ahí con la intención de recibir sanidad. Y hoy vamos a hablar de eso, de unas aguas que sanan, y vamos a estudiar, algunos de ustedes ya han pasado por acá, y hay cosas muy interesantes esta mañana en esta meditación, y espero que realmente el Señor pueda ayudarnos a agarrarlas y a poner atención, hermanos. Juan capítulo 5, leo de la Biblia de las Américas, vamos a estar usando de las Américas y la Reina Valera, intercalados. Dice Juan capítulo 5, empiezo leyendo, dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en esta condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Ahí ustedes tienen en sus bosquejos el tema Yo te ayudo, yo te ayudo. Lo había estado escuchando varias veces y vamos a ver el desarrollo, por qué este título. La verdad principal dice: la compasiva gracia de Dios nos llama a dejar el pecado que solo trajo miseria a nuestras vidas y al mismo tiempo a mostrar confianza en la palabra de Dios por medio de nuestra obediencia. Vamos a comenzar, tenemos 3 puntos esta mañana para tocar
Y vamos a empezar con la descripción, que es el punto 1, que dice la triste condición de este hombre. La triste condición de este hombre. Dice el texto que este hombre había estado en este lugar por 38, en esta condición por 38 largos años. Para tener una idea, si les animo también de poder buscar, los arqueólogos ya han encontrado este lugar, las piscinas de Bethesda, ¿no? Entonces, la idea es que hay un templo, después del templo, en la parte baja del templo hay unas piscinas donde por eso dice que esta piscina estaba al lado de la puerta de las ovejas, y la idea de estos lugares bajos, estas piscinas, era por donde las personas purificaban, limpiaban a los animales que después entraban por la puerta de las ovejas para el sacrificio. Y la idea de estas piscinas es que eran, se puede ver todavía, tenían como gradas, para que tengan una idea. O sea, no era que tenía que ir en línea recta las personas y lanzarse a la piscina, sino eran gradas que tenían que descender. Tenían que descender. Y estos pórticos que se dicen son como ese estilo de gradas que están al borde de estas piscinas, una más alta y una más baja. Y dice acá que había una fiesta en la cual Jesús había subido. No se sabe cuál de las fiestas era. Muchos piensan que era la fiesta de la Pascua, otros piensan que es la fiesta de los tabernáculos, Pentecostés. En realidad no se sabe, pero Jesús subió a Jerusalén al templo para esta fiesta. Y ahí dice que en ese estanque que estaba justo al lado de la puerta de las ovejas es donde va a pasar esto. Dice que en medio de estos 5 pórticos, dice el versículo 3, yacía una multitud de enfermos. Y casi podemos imaginar, y yo quiero, hermanos, en esta enseñanza que vayan conmigo pensando, imaginando. Dice que un ángel bajaba y movía las aguas de tiempo en tiempo. No dice exactamente cada cuánto bajaba el ángel. Y tampoco dice que las personas miraban al ángel cuando lo estaba haciendo. Pero se creía y se entendía que cuando se veían las aguas y la invisibilidad tal vez del ángel, entendían que era un ángel el que los estaba moviendo. No era que las aguas en sí mismas sanaban, sino dice acá que cuando el ángel descendía, movía las aguas. Y el primero que se metía a la piscina dice que era curado de cualquier enfermedad que tenía. Muy presumiblemente, como en este momento se estaba celebrando una fiesta en Jerusalén, la mayoría de los enfermos dijo, capaz este es el día en que el ángel va a descender y mover las aguas. Y dice por eso acá que estaba lleno de enfermos. Habían, dice, entre ellos ciegos, habían cojos, habían paralíticos, y después usa la palabra enfermos como una palabra general para decir y otros tipos de enfermedades. Estaba lleno. Estaba pensando, normalmente aquí cuando tenemos, por ejemplo, fiestas grandes, ustedes no sé si han visto, o hay misas grandes en los templos católicos más que todo, hay mucha gente enferma que se para en las puertas con la intención de conseguir alguna ayuda. Posiblemente este también es el caso de que la mayoría del reclutamiento de estas personas enfermas se debe a que era una fiesta especial y la creencia de que posiblemente ese día bajaría el ángel y movería las aguas. Pero en medio de este contexto, Juan nos dice, en medio de esta multitud, dice que había un hombre que estaba ahí 38 años. Y es interesante porque nosotros podemos decir, a veces el número suena, bueno, a veces cuando lo leemos no nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco, pero lo interesante es que el texto mismo dice, Jesús mismo dice de su propia boca, que era mucho tiempo que este hombre estaba así. En el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que llevaba mucho tiempo con esta enfermedad.
Y algo para los pequeños que están acá y para todos, no es que este hombre tenía 38 años. Este hombre tenía más de 38 años. Muy presumiblemente este hombre tenía entre 50 y 60 años ya. ¿Por qué? Porque esta razón por la que él estaba paralítico no era porque nació paralítico. Dice porque la parálisis le vino después. ¿Qué quiere decir? Que este hombre sabía lo que era caminar. Este hombre sabía lo que era correr, saltar, pero después quedó paralítico. Y algo que pensaba en esto es, vayan pensando conmigo, no tiene 38 años, solo para tener una idea, nosotros muchos de aquí estamos en la edad entre los 35 y 45, pero él tenía ya más o menos casi 60 años. ¿Por qué? Porque él ya había estado viviendo y había hecho algo que le había llevado a esta parálisis. Y vamos a ver más adelante eso. Pero el punto es de que esta persona tiene más de 50 años. Más de 50 años. Y digo acá que no tenía 38 años, tenía 38 años llevando esta enfermedad. Estaba calculando en días y son casi 1400 días. Y digo que él no nació paralítico, sino que después de un tiempo de vida le vino esta parálisis. Y estaba pensando, hermanos, una cosa es nacer ciego y otra cosa es perder la vista. Porque el que nace ciego no sabe lo que es ver, pero el que pierde la vista sabe lo de antes y sabe lo después. Y creo que el que pierde la vista es mucho más difícil que el que nace ciego. Y este hombre no nació paralítico, sino que le vino esta parálisis. Entonces él sabía lo que era caminar. Él sabía lo que era saltar. Y como digo acá, algo interesante en esto, dice que el ángel bajaba y movía las aguas y el primero que descendía después de que se movían las aguas quedaba sano. Y una de las cosas que podemos ver entre todos estos enfermos que estaban ahí era que el instrumento necesario para poder obtener la sanidad, este hombre no la tenía. El ciego, a un ciego podía correr, le decían la dirección y el ciego corría. El cojo, aún ayudándose con muletas, podía ir, pero ¿cómo podía llegar el paralítico? No podía, a no ser que alguien le ayude. Qué frustración. Y ahí en el texto dice, en una parte nos dice, en el versículo 7, le dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Muy presumiblemente este hombre vivía arrastrándose 38 años. Y la mayor frustración, ahí en el pórtico, al lado de unas aguas que le pueden dar la solución a su problema, y con todo su esfuerzo, vez tras vez, frustración tras frustración, porque lo intenta y cada vez llega tarde. Es interesante otra cosa que se ve acerca de esta persona. Y nos dice el texto que aparte de que esta persona había estado 38 años en esta condición, nos dice que este hombre se encontraba solo. Solo. Es decir, no tenía a nadie que le ayude. Cuando él dice al Señor Jesús en el versículo 7, dice, no tengo a nadie. Y cuando el texto más arriba nos dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué quiere decir? Que habían otros como él. Pero él dice, yo no tengo a nadie. ¿Qué quiere decir? Que los otros paralíticos tienen, pero yo no tengo. Yo no tengo, ya podemos imaginar. Ahora, era bien interesante porque decía que ellos estaban en los pórticos, en esas gradas, esperando de tiempo en tiempo que el agua se mueva. Eso quiere decir que los otros paralíticos tenían personas que les ayudaban y posiblemente estaban sentados a su lado para el momento porque no sabían cuándo se iban a mover las aguas. Pero este hombre no tenía, dice, a nadie. Estaba solo.
Y yo estaba recordando, y recuerden ustedes que también esta historia, por ejemplo, de estos amigos que cargaron a este paralítico, recuerdan, hablamos de este, y lo llevaron y lo metieron por el techo, y ustedes recuerdan, y uno se pregunta, ¿por qué este hombre no tenía amigos o personas? ¿No era amigable? Era una persona tan orgulloso que decía, lo voy a hacer solo. Y por otro lado también podemos pensar lo siguiente, o era tan pobre que no tenía para pagar a alguien que le ayude. O simplemente era la indiferencia de la gente al ver a este hombre y no hacer nada. Bueno, realmente no sabemos por qué este hombre estaba solo todos estos años. No se nos dice eso. Pero ¿saben algo que podemos deducir del texto? Es lo siguiente. Por la cantidad de años que este hombre estaba buscando la sanidad y estaba en esta piscina esperando que un día le llegue la oportunidad, por la cantidad de tiempo de su enfermedad, ¿saben qué es interesante? Que seguro habría visto a muchos recibir la sanidad. ¿Pueden imaginar eso? No sabemos de tiempo en tiempo. No creo que era cada semana que bajaba el ángel, ¿no? Pero seguramente en medio de esas gradas, muchos lisiados, muchos ciegos, hasta uno se ponía a pensar, ustedes han leído en las fábulas de Esopo la historia del ciego y el cojo, que tenían que cruzar el río. Y el cojo le dice, no da mis pies. Y le dice, no da mi vista. Y después, ¿qué pasa? El ciego le dice, súbete a mis hombros. Tú serás mis ojos, yo seré tus pies. Y de esa manera cruzan. Seguramente cuando estaba en la piscina muchos o en las gradas muchas amistades habría tenido, habría hablado con algunos y algunos de ellos seguramente se habrían sanado, pero no volvieron por él. Seguramente vio a muchas personas recibir una sanidad, incluso a familiares, y alegrarse al ver al ser querido que ha sido sanado. Y una pregunta que tenemos es, ¿qué estaría pasando por su mente al ver todo eso? ¿Le habrá dado alegría de ver que su amigo el ciego ya no es ciego más? ¿Le habrá dado envidia al ver al otro paralítico que ahora puede caminar? Un montón de frustraciones, sentimientos e intentos de parte de él también. ¿Cuántos inviernos habrá estado ahí tirado? En lluvia y él seguía ahí. Obviamente no estoy exagerando, solo estoy tratando de imaginar por el primer punto donde dice la triste condición de este hombre. Tantos años viendo todo esto, creo que uno de los anhelos de una persona así es, eso es duro, hermanos. Si ustedes pueden imaginar al detalles o conoceríamos a una persona que ha pasado todo eso, creo que si nos estaría contando su testimonio aquí, estaríamos llorando con él. Y diríamos, qué dura fue la vida para este hombre. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Más allá de todas estas frustraciones, de todas estas penas que este hombre estaba viendo, estaba sufriendo, estaba intentando, lo peor de todo era la razón por la que este hombre estaba en esa condición. Dice el texto, parafraseando estos versos, hay varios versos en la Biblia donde dice que nosotros cuando estamos sufriendo por alguna causa que no sabemos, por la causa de Cristo, nosotros debemos sentirnos bienaventurados y muchas veces nos pasan cosas o tal vez enfermedades que no necesariamente son por pecados y entonces nos anima la palabra a sufrir con paciencia y nos dice, nos llama bienaventurados y parece que la enfermedad cuando viene de esa manera es más llevadera. Pero este hombre, este no es el caso de este hombre. Este hombre estaba en esta condición de tanta tristeza, de tanta miseria, ¿por qué? Por pecado.
Dice en el verso 14, más adelante, no lo leímos, pero en el verso 14 del capítulo 5, se va a encontrar Jesús nuevamente con este hombre que le dio sanidad y le dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor, para que no te suceda algo peor. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que te ha sucedido ha sido por pecado. A pesar de todos esos sentimientos que él tenía, todas esas frustraciones, él tenía una lucha en su mente. Cuando algo hace a alguien creyente y le viene algo como una enfermedad o como una disciplina fuerte, ¿saben qué es la cosa que todos piensan o que en algún momento le va a pasar por la mente? En la mente uno dice, era que no haga eso, era que no diga eso, era que no vaya a ese lugar. Pero la cosa que es tarde, tarde. Este hombre estaba en esta condición por pecado. El pecado solo trae miseria y sufrimiento a nuestras vidas. Yo estaba pensando y decía en mi oración, gracias al Señor porque nos va ministrando y va obrando desde el púlpito, prédica tras prédica, enseñanza tras enseñanza. Yo estaba pensando en la Santa Cena y lo que se compartía hoy día. Este hombre, hermanos, estaba en disciplina del Señor. Era una disciplina. Y en y en Corintios leíamos, cuidado con el pecado. Y ahí mencionó algunos pecados, cuidado con la idolatría, cuidado con la murmuración, cuidado con la fornicación, cuidado con la codicia. Y hay más, la lista, ¿verdad?, de pecados. ¿Y saben qué? Quiero animarles a leer en Corintios 10 que se leyó en la Santa Cena. Hay 2 veces que se repite una palabra. ¿Saben qué dice ahí? No provoquen al Señor. No provoques al Señor. Y decía en Corintios, estas cosas se han escrito para ejemplo de nosotros. Esta historia triste, Dios la dejó en su palabra para ejemplo de nosotros, para ver la miseria, el dolor de todos estos años de este hombre. Pero esto es para decirnos a nosotros, cuidado, cuidado, cuidado. Antes de pasar al siguiente punto, yo quiero compartirles algo que yo pensé hoy en la iglesia. Yo le decía, Señor, no hagas eso. Señor, ten compasión. Y el siguiente punto es la compasión y la gracia de Jesús hacia este hombre. Quiero leer un versículo y quiero compartir algo que me vino a la mente mientras yo leí esto. El versículo no me vino a la mente, estaba ahí, pero me vino a la mente algo. Isaías 41:13, es cortito en otro contexto, pero lo voy a leer para ustedes. Isaías 41:13 dice lo siguiente, hermanos. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En la semana este versículo me llamó la atención por el tema de yo te ayudo, yo te ayudo. Pero se hizo más fuerte este versículo por la frase que dice que te sostiene de tu mano derecha. Y vuelvo al primer punto, hermanos, en este es el pensamiento. Muchos de nosotros decimos, Dios nos tiene en sus manos. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a sostener, Dios nos tiene con su brazo derecho. En mi última visita al hermano José, yo le compartí eso. Yo le dije, hermano José, Dios lo tiene en su brazo derecho. Dios lo está sosteniendo, hermano José. Dios lo está agarrando de la mano. Y él dijo algo que me llamó la atención en este texto.
Él dijo, su brazo derecho no solo es para sostenernos, también es para agarrarnos y darnos la disciplina y no escapemos. ¿Han visto esos niños que cuando les queremos disciplinar quieren correr, pero si lo tienes de la mano es más fácil? Esa figura les viene. Bueno, es una figura muy más antigua que la de estos tiempos, ¿verdad? Porque en estos tiempos muchos papás cristianos decían, hija, entra al cuarto. Y ya ellos obedecen y proceden. Ya no tenemos esas peleas de antes de agarrar de una mano y... Pero el hermano José me decía, ese brazo derecho no solo es para sostener, sino también para agarrarte y darte. Y él, ¿saben qué? Me dijo con lágrimas, si ese día yo no hubiese hecho eso. Y yo pensaba en esto. Yo estaba pensando, yo te ayudo, pero el punto acá es decir, lo que se dijo en la Santa Cena. ¿Saben qué? Hay muchos de aquí que no podemos tener el peso real de esos textos. No podemos ver esta advertencia real. Y yo les decía que estaba pensando esto y yo decía, cuando yo decía no Señor, ¿saben por qué decía no Señor? Porque me vino, obviamente es una iglesia local, nos conocemos, pero estamos observando de algunas personas en la iglesia que están pecando de manera deliberada. Se les está aconsejando, se les está diciendo, no creo que debes hacer eso, pero a pesar de eso están yendo. Y me vino a la mente para decir, viene la disciplina. Y lo triste de la disciplina muchas veces es que, como en este ejemplo, no hay vuelta atrás a veces. Te vas a quedar con eso. Y aunque llores y le implores al Señor, muchas cosas no van a cambiar después de eso. Y yo por eso decía, Señor, no. A algunas personas les viene bien rápido. A algunas personas tarda un poco más. Pero dice el texto en Corintios, no provoquen al Señor. Estas cosas se han escrito para vuestra enseñanza. Este ejemplo triste está aquí para que nosotros sepamos la miseria que puede traer el pecado en nuestras vidas. Toma en cuenta, toma en serio el pecado. Y ahí ponía una lista de pecados, pero no son todos. Algunos están minimizando el pecado, están jugando con el pecado. Algunos, como decían esas listas, ¿qué decía? Idolatría, murmuración, fornicación, codicia. Y en esos textos decía, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Yo siempre les repito eso, yo no entendí, yo no memoricé muy bien ese versículo. Y yo decía, la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. La Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Hasta que una persona se me acercó y me dijo, no dice así la Biblia. La Biblia dice, el que cree que está firme. Porque el firme no va a caer, porque está sobre la roca. Pero el que cree que está firme, ese va a caer. Y saben, está en ese contexto. ¿Saben qué significa eso? Significa que hay personas en la iglesia que están haciendo cosas que creen que nada va a pasar. Y saben qué, hermanos, yo más y más estoy viendo que desde este púlpito y en los estudios en la iglesia Dios está hablando. Y en pocas palabras, Dios está advirtiéndote. Y hermanos, si algo te llega a pasar, o si algo nos llega a pasar con una disciplina del Señor, va a ser más duro. ¿Sabes por qué? Porque hubo una advertencia antes de decir, deja eso. Por eso le dice el Señor aquí, mira, has sido sanado. No peques más, si no, capaz te va a venir algo peor. Algunos de aquí ya hemos pasado por algunas cosas duras, tristes, enfermedades. Y muchos de nosotros algunas veces ni siquiera sabemos si es disciplina o no es disciplina. Algunos sí tenemos claridad de que fue disciplina, porque Dios nos los dejó en claro. Pero Dios está diciendo, hermano, ¿ya has pasado por algo duro? Cuidado, cuidado, porque puede venir algo peor. Dice la palabra, el sabio cuando ve el peligro huye, pero el necio derechito sigue caminando.
Hermanos, sean sabios. No menosprecies el pecado, decir, no, es que de mí no es un pecado de fornicación. Yo solo estoy mintiendo. Yo no estoy adulterando, yo solo estoy viendo algunas cosas que no debo ver. Hermanos, yo creo que esto es una advertencia. Y para decir, porque dice acá, toda esta miseria de este hombre, todos estos años. Hermanos, yo cuando leí este texto, los que estamos pasando o hemos pasado por una enfermedad y los que no podemos sanar o lo que sea, uno puede leer con melancolía, con tristeza este texto. Porque dice, ojalá sea como el día decir, ya son, uno cuando se enferma dice, esto va a pasar, esto va a pasar, ya pasa un año, esto va a pasar, ya son 2 años, esto va a pasar. Y no se pasa, y no se pasa. Entonces, el primer punto acá es la triste condición de este hombre. Y esto fue por pecado. Esto fue por pecado. Pero el punto 2 dice la compasiva gracia de Jesús. La compasiva gracia de Jesús. Esta mañana en la lectura bíblica en Nehemías capítulo 9 decía esto. Ellos rehusaron escuchar. No se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y aquí la frase, y no los abandonaste. No los abandonaste. Dice el texto que Jesús, había una fiesta y Jesús estaba subiendo a la fiesta. La fiesta no era en la piscina, era en el templo. Jesús no tenía por qué ir a la piscina, pero fue primero a estas piscinas de Betesda. Y dice que ahí había una multitud de enfermos. Imagínense, hermanos, lleno de enfermos, lleno de enfermos. Y en medio de esa multitud estaba este hombre, pero habían otros paralíticos. Y nos dice el texto que Jesús puso sus ojos en él. Y uno dice, ¿y qué del resto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la doctrina de la elección, dice, ¿por qué algunos y por qué no a todos? Y aquí uno piensa y dice, en medio de esta multitud de gente que está sufriendo con enfermedades, Jesús dice que pone sus ojos en esta persona. Y dice el texto, porque Jesús conocía que ya estaba mucho tiempo en esta condición, 38 años. Jesús conocía el historial médico de este hombre. Sabía desde el momento que empezó esta enfermedad, porque Él se la dio. A veces cuando pasa tiempo en cosas que estamos sufriendo, nos preguntamos si realmente el Señor sabe por lo que estamos pasando. Y aunque a veces en teoría lo entendemos, necesitamos escuchar esto, hermanos. Necesitamos escuchar que Jesús sabe a detalle, aún las noches que no has podido dormir por esa enfermedad. Lo sabe. Y aquí dice, puso sus ojos porque Él sabía, lo conocía. Estaba, dice ahí, tirado en uno de los pórticos, en esta condición. Jesús se acercó a él y le va a hablar. Y una de las cosas que decimos es, como decía hace rato, ¿por qué a él? Uno dice, porque ya era mucho tiempo de él. Estaba así por un pecado, por pecados. ¿Por qué se acercó a él? ¿Qué vio en él? Dice, mucho tiempo, estaba paralítico, pero habían otros que estaban en condiciones similares también. Y la respuesta es que la respuesta no estaba tanto en él. No había nada por la que Cristo estaba forzado a acercarse a él. Fue pura gracia, pura misericordia. ¿Y saben por qué digo esto, hermanos? Porque ahí tenemos, ahí en el versículo
2 dice, y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo, algunas Biblias tienen ahí un numerito que dice, en arameo se llama Betesda. ¿Y saben qué significa Betesda? Casa de gracia, casa de misericordia. Y ahí era donde Jesús iba a mostrar su gracia y su misericordia. Se acercó a este hombre y le hace una pregunta que los que un día van a un hospital y van a visitar a una persona que lleva mucho tiempo enfermo, nunca, nunca, nunca deben hacer. ¿Qué le pregunta? ¿Quieres ser sano? Es duro. Ve a un hospital, imagínate una persona que está con un cáncer o una enfermedad terminal y sabe que va a morir y hasta muchos años echado en esa cama, muchos días, cuenta las horas y tú te acercas y le dices, ¿quisieras sanarte? Hasta cruel es esa pregunta. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor no es así y tendría que haber tenido razones fuertes para haber hecho esa pregunta. Después de 38 años, ¿quieres sanarte? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres volver a ser como antes? ¿Quieres caminar? ¿Quieres correr como antes? Dice el verso 6, ¿quieres ser sano? Obviamente no es por crueldad, no es por eso. Entonces, ¿por qué le hizo esta pregunta el Señor Jesús? No es fácil responder esta pregunta, pero la respuesta de este hombre nos deja ver un poquito de por qué razón Jesús le hizo esta pregunta. ¿Cuál fue su respuesta? El enfermo le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. No responde específicamente a su pregunta. Cuando uno está pasando por una enfermedad y tal parece que este hombre no sabía que Jesús podía hacer algo por él. Porque cuando vemos a lo largo de la Biblia en el Nuevo Testamento las personas que estaban enfermas le dicen Jesús. Y le dice, ¿qué quieres? Quiero ver. Y se lo dicen porque él sabe que le puede dar la vista rápido. Pero Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, ¿sabes qué? Le está diciendo, le está respondiendo con una pregunta a Jesús. Le está diciendo, ¿quieres ayudarme? ¿Quieres quedarte conmigo hasta que el agua se mueve y cuando el agua se mueve me ayudas? Porque no tengo a nadie. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando nosotros compartimos una necesidad con alguien, estamos esperando en un sentido ayuda. Y su necesidad más grande de este hombre era, necesito a alguien. Solo necesito a alguien para que me ayude. Otra vez, ¿por qué Jesús le hizo esta pregunta? Algunas respuestas por la deducción de la respuesta de este hombre y por la condición de este hombre. Tantos años, hermanos, con esta parálisis. ¿Saben qué pasa cuando una persona lleva muchos años con una enfermedad que no sana? Empieza a resignarse. Y con 38 años, y las frustraciones y la soledad, este hombre había comenzado tal vez a resignarse y a acostumbrarse y a decir, 38 años, y como dice aquí, no peques más, y le dice no peques más, da a entender porque él era normal, había estado viviendo, y no era un niño, por así decir, parece ser. Por eso pienso que ya tenía entre 15 y 20 años en el cual estaba haciendo estos pecados mientras caminaba y después de esto le vino esta enfermedad. Y si sumas eso son casi llegando a 60 años. Entonces este hombre con tantos años enfermo y más los años de vida, de salud que tuvo, ya estaba más o menos por los 60 años. Y dice, perdiendo la esperanza, resignándome, acostumbrándome a este nuevo estilo. De todas maneras, cuando la gente mayor, ¿saben qué? Cuando la gente adulta, mayor de 60, ha padecido una enfermedad por mucho tiempo, ya no espera en un sentido ser sano. Algunos incluso dicen, ¿cuánto más de vida me queda?
Total, o sea, al final, para ser sano, ¿ya para qué? Si ya me voy a morir. Entonces este hombre presumiblemente podía ser el punto. Un comentarista decía, su deseo de ser sanado estaba tan paralizado como sus piernas. Su deseo de ser sanado, de ser restaurado, estaba tan paralizado como sus piernas. Otro comentarista decía, con esta pregunta Jesús estaba despertando el deseo de ser sanado y preparando en algún sentido la bendición que iba a recibir. Yo he compartido esto antes, esta frase de Spurgeon, pero yo lo recordé, fui a donde están mis libros, lo busqué y lo volví a copiar. Esta frase es impactante para mí porque en un momento crucial de mi vida esta frase se hizo realidad. Y dice, Dios no ha dado una palabra que no cumpla, ni ha alentado esperanza que no vaya a cumplir. Voy a repetir eso. Dios no ha dado una palabra que nunca cumpla, ni ha alentado esperanza que no vaya a cumplir. En otras palabras, está diciendo, Dios no levanta polvadera si no va a hacer nada. Dios no estaba jugando con este paralítico, decir, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No. Otro comentarista decía, era para que este hombre, con su respuesta, ¿qué le dice? La pregunta, este hombre le está diciendo, la pregunta no es si quiero o no quiero, es obvio que quiero, por eso estoy aquí. La pregunta es que no puedo, ¿hay alguien que me puede ayudar? Con esta pregunta, si vemos su respuesta de este hombre dijo, estoy solo, no puedo por mí mismo. Era evidente que este hombre no tenía ninguna confianza ya en sí mismo o alguna esperanza en sí mismo. Y la única forma para ser ayudado tenía que ver fuera de sí mismo. Fuera de sí mismo. Por eso puse el título de decir yo te ayudo. Estaba pensando en esta semana y el otro tema que aquí se menciona es acerca, que yo pasé a mencionar, es la soledad. Muchas veces, sea en actividades, en trabajos, en la iglesia, en la familia, te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Y vemos en este ejemplo que Jesús estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, pero en este momento de manera específica presencial estuvo ahí. Estaba pensando estas semanas, le compartí a un hermano acerca de algunas actividades que se vienen esta semana. Y yo llegué a sentir eso, soledad. Y yo le doy gracias a Dios por este texto porque mientras estaba sintiendo así decir, tengo varias cosas y no tengo ayuda. Y yo escuché como con estos textos del Señor decir, yo te ayudo, yo te ayudo. Y recién empecé a caer y a meditar, ¿qué significa para nosotros cuando Jesús nos dice, yo te ayudo? Hay muchas cosas que nosotros no queremos hacer porque no tenemos los recursos para hacer, que sabemos tal vez que tenemos que hacer. Y muchas veces creo que Dios va a permitir que pasemos esos momentos para que podamos experimentar la ayuda personal de Él. Yo te ayudo. El último punto y más corto, hermanos, la fe mostrada por su obediencia. Miren lo que le dice en el texto. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Pero aquí, ¿saben? Si lo vemos bien, hay algo interesante. Y tiene sentido con la última prédica del pastor. Está tirado, paralítico,
parece por los textos, si tú lo lees bien, que no sabe que Jesús puede hacer algo directamente por él. Lo que sí espera de Jesús es que se quede a esperar con él hasta que el agua se mueva. Eso está esperando, más de eso no. Pero está en el piso tirado, no sé si Jesús está reclinado o está de pie, pero le dice esto: levántate. Ya le había dado ¿quieres ser sano? No le dijo, sí, quiero ser sano. No, le dijo, ¿cómo? Si no tengo a nadie. Y ahora le dice, peor, ahora vamos más fuerte. Y le dice, levántate. Pero no puedo. Y ahí yo pensé en algo, hermanos. ¿Qué hacemos cuando Jesucristo nos dice, yo te ayudo? ¿Sabes qué tienes que hacer? Ponerte en marcha. Ponerte en marcha. Confiando de que el que te ha dicho que Él te va a ayudar, va a abrir las puertas. Pero en ese momento las puertas no están abiertas. En el momento que Jesús está diciendo, yo te ayudo, las puertas no están abiertas. Esto vi aquí, hermanos, y me animó mucho más al decir, no tengo todo lo que quisiera tener, pero si dice que te ayude, y ahí dice, pero esto no es algo pasivo, es algo que tú tienes que levantarte. Él tenía que levantarse. No dice que primero sintió que su cuerpo estaba bien y después de eso se levantó. No, hermanos. Él cuando le dijo levántate no sentía nada en las piernas, estaban adormecidas, estaban muertas. Pero le hizo caso y se levantó. Por eso hay una fe mostrada por obediencia. Mandamientos como estos prueban la fe y la obediencia a los que se les da. Se le estaba pidiendo algo que no tenía la habilidad de hacer. El Señor le dijo, como he dicho, no sabía tal vez ni que Él podría hacer eso por él, pero le dijo de una manera tan clara y con tanta autoridad que lo vio y se levantó. ¿Por qué digo eso? Tan clara y con tanta autoridad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces a nuestra vida viene palabras, viene prédicas, viene cosas tan claras y con tanta autoridad y nos dice, empieza a caminar. Ten fe, empieza a caminar. Y fue muy claro. Ese día de la prédica fue tan claro. Ya 2 semanas después ya no es tan claro. Pero ese día fue claro. Y Jesús le dijo la palabra clara y con autoridad, levántate. En la prédica, la última prédica del pastor decía, la fe verdadera se va manifestando en acciones de obediencia hacia Él. Esta semana yo estaba pensando en esto. Y yo sentí y yo entendí de manera clara la voz del Señor diciendo, yo te ayudo. Pero no podía quedarme a decir, ya sé que el Señor me ayuda. No, ¿saben qué implica eso? Empieza a moverte. Empieza a trabajar porque en el camino yo te pongo los recursos que vos vas a necesitar. Obedece. Ten fe. Y por eso creo que hay una cosa preciosa que el Señor está haciendo en su predicación, en la palabra. Y le agradecemos al Señor. Pero como he dicho, ¿no? 2 cosas para ya ir terminando, hay aplicaciones. Esta mañana vi 2 versículos. El primero fue el que leí donde dice, a pesar de que tu pueblo era así, tú no los abandonaste. En un lugar de mi casa yo tengo algo escrito donde dice, nunca vas a estar solo, siempre voy a estar contigo. Una de las cosas que el Señor quiere en esta historia que recordemos es que a pesar de lo que estamos pasando, Él está ahí. Él sabe a detalle. Él sabe a detalle, como decía, nuestro historial clínico, si es enfermedad, o nuestro historial económico. Él sabe a detalle lo que nos queda para este mes o lo que vamos a tener. Él sabe a detalle. Y eso es lo que está diciendo. En medio de una multitud tan grande, Él sabía a detalle de este hombre. La otra cosa que yo puedo ver en esta enseñanza, muy importante para nosotros, es lo que se dijo en la Santa Cena, que creo que es el punto 1. Hermanos, cuidado.
Yo estaba pensando en algunos hermanos de esta iglesia. Si no escuchan, van a ser disciplinados por el Señor. Dios tiene muchas maneras de disciplinar a su pueblo. Esta triste es una de ellas. En Romanos capítulo 2 dice que, voy a parafrasear ese versículo, dice: ¿acaso ignoráis la benevolencia, la paciencia, el amor de Dios que os guía al arrepentimiento? A veces Dios, cuando una persona peca, ¿saben qué le da en vez de vara? Más amor, más paciencia, para que el corazón se quebrante y diga: ¿por qué me amas tanto a pesar de todo? Pero no es la única manera que Dios quiera. Jesús le está diciendo: no lo hagas más. Ya deja de hacer eso. Va a venir algo peor. Ya has pasado por algo, te va a venir algo peor. Y como decía el pastor, un creyente toma en serio las advertencias de Jesucristo. Toma en serio. Entonces creo que ese punto también es importante esta mañana. Cuidado. Que temamos realmente como iglesia, como hermanos. Y cuando veas a un hermano que está participando en chisme, en murmuración, en envidia o en cualquier otra cosa, ten el valor de acercarte al que tal vez ese hermano no te va a hablar más o se va a enojar contigo. Pero prefiero eso porque le creo al Señor. Y tengo miedo que algo te pase. Estaba pensando en algunas personas que estaban en la iglesia y les ha venido disciplinas, y algunas que han salido y hasta el día de hoy parece que no ha pasado nada. Dios es paciente, pero su paciencia tiene una línea invisible. No sabemos hasta cuándo. Y por último, la otra lección del punto es: tengamos fe. Caminemos, aunque en este momento no podamos ver que eso es una realidad. Si el Señor es nuestro ayudador, como decía en Hebreos, entonces vamos para adelante. Vamos para adelante. Estas aplicaciones, un comentarista decía algo que me pareció interesante, yo lo escribí, decía: ojalá nuestra alma nos preocupara como nuestro cuerpo físico. Estos hombres estaban ahí día y noche para recibir sanidad a su cuerpo. Ojalá nuestra alma nos preocupara de tal manera que estuvimos día y noche para trabajar en algunas cosas en nuestros corazones. El Señor nos dice: yo te ayudo, aunque en el momento no parezca tener sentido, debemos ir, como decía hace rato, para adelante. Yo espero, hermanos, que sigamos. Agradezco al Señor porque yo le decía a Eduard, a veces se nos hace difícil llegar a tiempo con el sermón. Pero una de las cosas que para mí se hace más difícil es porque a lo largo de las semanas Dios va dando más recursos para la prédica. Y aún en la Santa Cena dio el último, por así decir. Y no sé si en las canciones viene más. Pero qué bueno es el Señor que está prendiendo las luces por donde uno debe caminar. Y decir: por allá no vayas más. Hermanos, temamos, agradezcamos su ayuda y confiemos y sigamos avanzando. Porque el Señor dice: yo te ayudo. Esa es la prédica de esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda, Señor. Leíamos esta semana en Génesis cuando Lot y sus hijas tenían que huir a esta tierra para no morir con la tierra de Sodoma y Gomorra. Y en medio de tantas pruebas decía que Lot dudó. Y en tu compasión, tú los agarraste de sus manos y los llevaste a ese lugar seguro. Señor, muchas veces nosotros también, a pesar de todo, dudamos o somos así. Señor, tómanos de nuestras manos y arrástranos. Llévanos, Señor, si ese es el caso. Pero no nos dejes. Queremos obedecerte, queremos confiar, aumenta nuestra fe. Gracias por tu predicación domingo tras domingo. Te sigo pidiendo por tu ministerio en la predicación, en la enseñanza. Gracias porque hoy es especial. El domingo es especial. Tú estás aquí, tú nos hablas. No es palabra de hombres,
Es tu palabra, Señor. Y en esta hora también, en el tiempo de enfermedad que hablábamos, queremos nuevamente pedirte por Marcela, Señor. Tú conoces los días, los años en esta situación. Y tú tienes gracia, tienes compasión. Y por eso nuevamente queremos decirte, Señor, te pedimos por su sanidad y te pedimos en la distancia por ella, Señor, porque eres poderoso. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos eso. Gracias por esta mañana, gracias por tu grande amor, gracias por tu gracia, que esa gracia nos lleve a odiar el pecado, a apartarnos del pecado, a ver que el pecado solo trae miseria, tristeza, y que por fe podamos obedecerte y avanzar, Señor. Gracias porque tú estás ahí, tú estás con nosotros y no nos abandonas. Y hoy escuchamos tu voz de decir, yo estoy con ustedes. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.